manifestarles nuestro agradecimiento de parte de la firma y de sus directivos. Es gratificante para nosotros contar con ustedes y poder transmitirles nuestro conocimiento a través de estos espacios que con seguridad vamos a continuar realizando de aquí en adelante. Voy a presentarles el panel que va a estar el día de hoy acompañándonos. Está la doctora Ana Castro, abogada, gerente jurídica y de auditoría legal en la Regional Centro, y la doctora Olga Humedo, abogada y gerente jurídica y de auditoría legal en la Regional Occidente de nuestra firma. Ambas con bastante trayectoria en el campo jurídico y por supuesto en nuestra firma. Pues es claro para todos nosotros que las cosas han cambiado, que todo este tema que ha surgido, y pues no solamente en este momento, sino para el futuro, los negocios se van a tener que llevar a otro nivel. Entonces muchos negocios seguirán, otros se reinventarán y pues lamentablemente otros cerrarán sus puertas. Muchas personas están perdiendo su trabajo desafortunadamente y otras muchas empresas están haciendo el esfuerzo supremamente grande para poder mantener su compañía y poder dar y seguir adelante la batalla frente a esta crisis que se presenta. Por esta razón y con el fin de conocer muy bien los cambios que han surgido en aspectos tributarios y demás, damos inicio al foro para el cual tenemos dispuesto 1 hora y media máximo. Vamos a recibir con muchísimo gusto las preguntas que se presenten. Estará dispuesto el chat para que se puedan realizar estas preguntas. En el transcurso del foro como tal las vamos a ir discutiendo en la medida que sea posible y el tiempo nos lo permita. Pero bueno, entonces demos inicio. Iniciemos entonces con algo que para todos es bastante claro, y es que pues teniendo en cuenta la fecha en la que se presentó esta contingencia sanitaria, pues todos conocemos muy bien las obligaciones que tenemos como empresarios, pero ¿qué nos cuenta la doctora Olga con respecto a los cambios que se generaron, por ejemplo, en las reuniones de asamblea, normalmente teniendo en cuenta que estas se debían presentar antes del 31 de marzo? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias a todos los participantes que atendieron nuestra convocatoria y nuestra invitación. Como antes de contestar tu pregunta, considero muy importante sí decir que estos espacios son bastante necesarios en este momento, son muy útiles porque ante la emergencia económica y ante cada contingencia que se ha ido realizando, como empresarios siempre tendremos inquietudes y siempre estaremos a la expectativa por conocer qué más se va generando y qué medidas y qué opciones van a ser más favorables para nuestra compañía, y estos espacios pues nos permiten acercarnos un poco más al conocimiento de esas medidas y esa favorabilidad. Frente al tema muy puntual que preguntabas, muy importante, claro, está el tema de las asambleas. Debemos considerar inicialmente que cuando se decretó la emergencia económica estábamos ya prácticamente a mediados del mes de marzo, y considerar que habitualmente y por norma las empresas están acostumbradas a realizar sus asambleas dentro del primer trimestre del año y generalmente lo hacen en el mes de marzo. Cuando se generó el decreto de la emergencia económica, estudios que se realizaron e información suministrada por Confecámaras le permitió al Gobierno Nacional conocer que aproximadamente se había avanzado en un 40% de las actualizaciones y registros mercantiles que deben llevar las compañías. Eso hizo presuponer que posiblemente muchas asambleas no se habían aún realizado y que las asambleas al realizarse iban a requerir la vinculación o la asistencia masiva de los asambleístas, de los asociados o de los socios, bien sea como se le denomine, y que por lo tanto era necesario adoptar medidas para evitar estas situaciones o estas reuniones multitudinarias y que podían de pronto favorecer a la propagación del virus. En ese sentido, pues la medida más representativa o más importante que se tomó en relación con las asambleas fue permitir la ampliación del plazo para su realización. Entonces partimos desde el punto de vista que por norma estas reuniones ordinarias, que podemos denominarlas de asamblea o podemos denominarlas de junta de socios, de asambleas de asociados, asambleas de copropietarios, dependiendo pues de la entidad frente a la cual estamos haciendo mención, normativamente se deben realizar hasta el 31 de marzo de cada anualidad, de acuerdo con las medidas adoptadas y con lo que ya pues les he comentado previamente. Se extendió la posibilidad de que este plazo o que esta oportunidad
para realizarlas fuera hasta dentro del mes siguiente, aquel en el que termina la emergencia sanitaria. En ese sentido, vamos a analizar o a entender que la emergencia sanitaria que actualmente tenemos decretada está hasta el 30 de mayo, por lo tanto, la convocatoria y la realización de las asambleas ordinarias podrá ser en el transcurso del mes de junio. De acuerdo, Olga, pero entonces tú has hecho referencia a la convocatoria que podrá efectuarse para que la reunión se realice en junio. Ahora, este cambio en el plazo, ¿cómo se ajusta a la posibilidad de realizar una reunión que regula el Código de Comercio y que se denomina reunión por derecho propio? Bueno, la reunión por derecho propio que traes tú aquí a colación, pues vamos a entender primero de qué se trata, en qué escenario nos encontramos cuando hablamos de la reunión de derecho propio. Por norma, pues es obligatorio que el representante legal o el órgano colegiado competente, de acuerdo con la norma o con los estatutos, realice la convocatoria para llevar a cabo la reunión ordinaria dentro del plazo que habitualmente pues ya conocemos que es dentro de los 3 primeros meses. ¿Qué nos permite la norma? Y en garantía o en protección de los derechos de quienes deben asistir a estas asambleas, es que en dado caso que se presente alguna situación que no permita o que genere o implique que el representante legal o la persona que tenga las atribuciones para tal efecto no lleve a cabo la asamblea, que es decir, que los interesados y los partícipes no sean invitados, no sean convocados, pues ellos podrían reunirse por derecho propio el primer día hábil siguiente del mes de el primer día hábil del mes de abril, en las instalaciones de la empresa, asistir y en presencia de todos, pues generar lo que se llama reunión por derecho propio. Normalmente, teniendo en cuenta que las asambleas son hasta el 31 de marzo, el primer día hábil sería el primer día hábil del mes de abril. Con este cambio en plazos, pues la reunión por derecho propio se mantiene con todas sus condiciones y con sus características. Sin embargo, el día hábil que vamos a considerar no va a ser, pues obviamente, el día hábil de abril. Si tenemos en cuenta que las empresas pueden desarrollar su reunión ordinaria durante el mes de junio, el primer día hábil que vamos a considerar para una posible reunión por derecho propio será el primer día hábil del mes de julio. Ok, de acuerdo. Listo, Olga. Y si entramos entonces a analizar este decreto en el que nos permite como la ampliación en el plazo para realizar estas reuniones ordinarias, ¿qué pasa con esas empresas que ya habían realizado una convocatoria para la asamblea? Es decir, al 19 de marzo, que fue la fecha en que se decretó el estado de la emergencia sanitaria, ¿qué pasa con esas convocatorias que ya se habían realizado? Bueno, también esto es muy importante y ha generado bastante inquietud. En su momento generó bastante incertidumbre en las entidades. Digamos que el decreto que nos permite la ampliación del plazo para las asambleas fue expedido el 19 de marzo. Si nosotros consideramos que el plazo máximo para llevar a cabo esta reunión era el 31 de marzo y que debemos convocar con una antelación mínima de 15 días, es muy posible que muchas empresas al 19 de marzo ya hubiesen emitido sus convocatorias, ya estas hubiesen sido entregadas, ya todos los interesados en participar estuvieran notificados, posiblemente ya preparándose para concurrir al evento. ¿Qué empezó a regularnos la norma? Vamos a analizar 3 escenarios, ¿cierto? Si la empresa ya había efectuado su convocatoria y ya estaban todos enterados, todos preparados, y dentro de todo el proceso en el que fueron evolucionando las medidas, llegó el día en el que se realizaría la reunión y por la situación misma que ya se estaba viviendo no se pudo llevar a cabo, pues la empresa estará obligada en emitir una nueva convocatoria. En esa nueva convocatoria, siguiendo pues los mismos lineamientos que se hicieron para la inicial, deberá establecer cuál va a ser la nueva fecha en la que se va a realizar. Esto es, si ya habíamos convocado y llegó el día y no nos pudimos reunir. Si eventualmente el 19 de marzo, cuando salió este decreto, la empresa todavía no había remitido su convocatoria, todavía no había llevado este proceso ante los interesados, pues simplemente se puede acoger al nuevo plazo que nos permite la norma y en su momento emitirá la convocatoria correspondiente, es decir, una única convocatoria o una primera convocatoria. Y el tercer escenario que podemos analizar, si de pronto al mismo 19 de marzo ya la empresa
había realizado y efectuado su convocatoria, pero aún no ha llegado el día de realización y oportunamente pudimos generar un aplazamiento de la misma. Allí no vamos a tener que realizar una nueva convocatoria. Allí lo que debemos hacer o la responsabilidad que tendrá el representante legal o el responsable de la convocatoria es informar a los asambleístas o a los asistentes a través de la misma forma que informó la convocatoria cuál va a ser el nuevo plazo en el que ésta se va a realizar. Ok, de acuerdo. Oiga, y teniendo en cuenta que no se pudo, digamos, no se pudo llevar a cabo esta asamblea, ¿qué pasa con esas empresas que requieren que sean aprobados sus estados financieros para posteriormente actualizar los registros relacionados con el RUES? ¿Cómo va a ser cómo debe ser cómo debe ser la dinámica para estas compañías para poder realizar este proceso? Bueno, digamos que estos cambios en temas todo va llevando una secuencia, ¿cierto? Estos cambios en temas de realización de asambleas, generalmente las empresas ya están acostumbradas a una dinámica. La empresa lleva a cabo su cierre contable, hace todo el análisis de su información, convoca asamblea, presenta la información que ya pues está previamente analizada, depurada, certificada, dictaminada, y cuando ya tiene su información consolidada, asiste ante la Cámara de Comercio para cumplir con su obligación como comerciante de renovar, bien sea su matrícula mercantil o los otros registros que están relacionados con el RUES. En esta secuencia, pues todo se ha ido ajustando a temas de tiempos. Entonces, las empresas que normalmente debían hacer esta actualización, en el caso muy puntual hablando de matrícula mercantil, también al 31 de marzo van a tener una extensión en los plazos, ¿sí? De manera que pueda la empresa con un tiempo prudencial, preparar su información, llevar a cabo su asamblea y posteriormente sin que le implique ninguna sanción, ninguna consecuencia ni ningún registro negativo ante la entidad de registro, que en este momento pues es la Cámara de Comercio, van a poder hacer la actualización de sus registros. ¿Qué nos permite la norma? La norma pues nos permitió para la actualización de todos los registros que están comprendidos en el RUES para de pronto detallarlo un poco más, es la sigla que hace referencia al registro único empresarial. Dentro de este rubro están contenidos registros tales como la renovación de la matrícula mercantil, la renovación del Registro Nacional de Comercio, la renovación del registro que hacen algunas entidades sin ánimo de lucro, el registro que hacen las entidades que pertenecen al sector solidario, estos sectores que están comprendidos dentro del RUES y que anteriormente tenían como plazo para su actualización el 31 de marzo, van a tener una extensión que los beneficiará y les permitirá renovar hasta el 3 de julio. Igualmente, muy importante dentro de esta ampliación de plazos, también considerar la renovación para el registro único de proponentes. Para todas aquellas empresas que tienen gran movimiento en la contratación estatal, pues este es un tema bastante importante. Y actualmente se hizo una ampliación y van a poder realizar la actualización de su registro único de proponentes o RUP, como se conoce por su sigla, hasta el 5º día hábil del mes de julio, que en cálculos exactos vendría siendo el 7 de julio. Ok, perfecto, Olga. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, digamos que parte de la labor que tiene el gobierno es, pues, propender a evitar las reuniones grandes, las propagaciones grandes para evitar la propagación del COVID como tal. Teniendo en cuenta, pues, que hay entidades que por su naturaleza y magnitud, las reuniones de asamblea se tornan bastante grandes y extensas, grandes en cuestión de personas. ¿Qué tipo de facilidades se dan para este tipo de situaciones? ¿Sí? ¿Qué ha dicho el gobierno al respecto? Sí, efectivamente, como tú mencionas, podemos encontrarnos en el mercado de empresas en las que la reunión del máximo órgano se traduzca en la asistencia de una sola persona, como en las sociedades por acciones simplificadas con único accionista, pues solamente va a haber un convocado. Vamos a encontrar otras empresas de otra naturaleza y de otra magnitud en la que la reunión de su máximo órgano pueda convocar entre 3, 4, 25 personas, de pronto cifras no muy significativas, pero también es cierto que vamos a encontrar entidades que por su naturaleza
Lo digo por su naturaleza porque voy a hacer referencia de pronto a las entidades del sector solidario que son las que más presentan esta condición, o que por su tamaño, cuando tengan una gran cantidad de accionistas, pues requieren que la convocatoria y la reunión finalmente se traduzca en la asistencia, en una asistencia masiva. Si tomamos eso en consideración y tenemos en cuenta que uno de los presupuestos de la declaratoria de emergencia sanitaria es evitar esas congregaciones masivas en las que posiblemente se pueda propagar el COVID, lo que pretende la norma, y que no es en sí una novedad porque era algo que ya estaba establecido, pero lo que se pretende con el decreto gubernamental que está pues ahora en el marco de este proceso es fortalecer y de pronto incentivar la realización de asambleas o de reuniones de máximo órgano no presenciales o inclusive mixtas, para poder tener allí como una balanza entre la asistencia física y la asistencia que se hace por medios tecnológicos. Entonces, la reunión no presencial, pues como ya les dije, no es novedad, es algo que viene o que data desde la ley 222 del 95, pero a través del decreto lo tratamos de incentivar y de fortalecer, haciendo una invitación al empresario a que realice sus convocatorias y sus reuniones de esta forma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De pronto, como representante legal o como responsable de mi asamblea dentro de mi empresa. Pues la reunión no presencial de la que estamos hablando ahorita va a tener las mismas condiciones de la que hablábamos hace muchos años más, que haya una comunicación simultánea, que haya una comunicación sucesiva y que se tenga un elemento para aprobar lo que se debatió, lo que se discutió y lo que se aprobó en el marco de esta reunión. Importante de pronto considerar que el decreto hace mención a un punto muy necesario y una responsabilidad que debe tener el representante legal en el desarrollo de estas reuniones no presenciales. Constantemente se debe estar haciendo una verificación del quórum para estar atentos a que se mantengan por lo menos las mayorías que se necesitan para poder deliberar. E igualmente es necesario que el representante legal también vaya haciendo una confirmación en cuanto a la identidad de los asistentes, para verificar así que quien se encuentra tomando la decisión o expresando su voluntad, bien sea de aprobación o recibiendo los informes, en caso de que se trate solamente de recibir informes, sí sea la persona competente y legitimada dentro de la entidad para asistir y para representar al máximo órgano. Disculpen. Le cedo la palabra entonces a Ana. Muchísimas gracias, Olga, por tu intervención. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Como ya lo había mencionado Ana Bustos, mi nombre es Ana Castro. Y pues en este momento la idea es de alguna manera tratar estos temas como tan complejos y tan complicados de una forma más para que sean entendidos por los empresarios y podamos entonces darle una buena aplicación y de alguna manera pues tratar de solventar esta crisis. Con respecto a lo que señalaba Olga, es preciso aclarar que pese a los términos que se están mencionando en el decreto, digamos que lo que sí se ha establecido en la norma es que incluso se tendrá hasta un mes terminada la emergencia para poder suplir o realizar esa asamblea o esa reunión de socios o de junta de, de accionistas o de junta de socios. ¿Vale? Muchas gracias. Listo. Bueno, pero entonces teniendo en cuenta que se presentaron todos estos cambios con respecto a las reuniones de las compañías y de las entidades como tal, también se presentaron cambios en ciertas disposiciones con respecto al impuesto de renta. Ana, ¿cómo operan estos cambios y cómo podrían estos cambios en este momento facilitarle la vida a los empresarios? Bueno, sí, sin lugar a dudas, digamos que este tipo de situación, pienso yo que en el mundo entero no estaba contemplado. Eso ha hecho que los empresarios del mundo pues tengan que revisar cómo están sus finanzas e incluso que los gobiernos de cada país tengan que tener algún tipo de medidas para adoptar para conjurar la crisis que se está viendo generada por este virus.
digamos que en Colombia las medidas que fueron adoptadas por la Presidencia de la República fue generar una prórroga o un aplazamiento en los plazos para las declaraciones tributarias. Incluso yo pensaría que en consideración al nuevo decreto que salió el día de ayer, el 638 del 2020, seguramente con esa declaratoria nueva de emergencia vamos a tener unos nuevos decretos de aplazamiento de fechas. Lo que sí se mencionó ayer en las alocuciones que hicieron fue que efectivamente para las personas jurídicas y los grandes contribuyentes, esa segunda cuota va a ser pagada en diciembre del 2020. Digamos que esto le va a permitir a las empresas finalmente que tengan un sistema de caja que le permita la liquidez que necesitan para cumplir con todas sus obligaciones, no solamente tributarias, sino de alguna manera laborales, que pensamos que en este momento es la carga más importante que tienen los empresarios, de acuerdo a las medidas que han sido adoptadas por el ministerio, cuando han señalado que finalmente la idea es, de alguna manera, cuidar el empleo, darle estabilidad a ese empleo y propender por aplicar otro tipo de situaciones antes de tomar decisiones radicales con respecto a sus empleados. Entonces, pensaríamos que a largo plazo posiblemente pueden, de alguna manera, ayudar al empresario, pero digamos que la consideración sí es que se necesitan otro tipo de políticas y de medidas que puedan ayudar a aliviar ese sistema de caja que tienen los entes económicos. De acuerdo, Ana. ¿Y existen algunas excepciones con respecto a los plazos pues, que ya teníamos establecidos? Ya sabemos que pueden existir nuevos plazos y que seguramente van a tener ciertas condiciones con respecto a las excepciones, pero quisiéramos conocer bien cuáles son las excepciones o qué sectores están dentro de esta excepción para los plazos que fueron establecidos. Bueno, digamos que para nadie es un secreto que finalmente los sectores económicos más golpeados con estas contingencias ha sido el tema del turismo y el tema del transporte aéreo y todo lo que tiene que ver con espectáculos. Para ellos se estableció una excepción, que era finalmente hacer su declaración del 14 al 27 de abril y pagar las cuotas el 31 de julio y el 31 de agosto. Sin embargo, como antes lo había mencionado, es posible que de acuerdo a este nuevo decreto de emergencia económica, posiblemente ese tipo de plazos puedan ser nuevamente aplazados o prorrogados para otras fechas. De acuerdo, pero listo. ¿Y qué otras medidas está brindando el gobierno para brindar esa liquidez a estas compañías? Es decir, habíamos escuchado algo con respecto a la mejora en los tiempos para las devoluciones. Sí, efectivamente, el gobierno nacional señaló que va a operar la devolución de saldos por el proceso abreviado, que como muchas personas que están en esta reunión pueden conocer, pues es de 15 días. Se tienen que cumplir unos requisitos, sin embargo, digamos que de acuerdo a estas medidas de contingencia, hay unos que se han obviado que posteriormente habrán de presentarse. Uno de los requisitos es que tiene que hacerse pues la solicitud en debida forma, tal como se establece en la normatividad. Se debe tener en cuenta no tener calificación de alto riesgo tributario y digamos que el tema de la relación de costos, gastos y deducciones no será necesaria presentarse en el momento de la solicitud, pero sí se tiene que presentar a los 30 días calendarios siguientes al levantamiento de esta emergencia sanitaria. Ok, listo. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que pueden existir devoluciones con respecto a la renta y al IVA, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, señora, efectivamente. Digamos Entonces, que una de las medidas... continúa.
No, una de las medidas que adoptó el gobierno nacional es darle liquidez a los entes económicos y qué mejor que permitir la devolución de esos saldos pendientes que tienen de impuesto de renta y de IVA. Sin embargo, pues de todas formas debe hacerse mediante el procedimiento abreviado con las condiciones que establece la norma, que pensamos que pues va a de alguna manera poder financiar algunas situaciones económicas de otra índole a los entes económicos. Ok, bueno, y ya entonces entrando en materia del IVA, ya que nos cuentas algo acerca de esto, al consultar el decreto se ve que solamente algunos productos han quedado exentos del pago de IVA con respecto a la importación y a la venta. ¿A qué se debe dicha medida y qué tratamiento tributario tendrían los empresarios en estos casos? Bueno, digamos que en este momento hay unas exenciones con respecto al tema de IVA y estas exenciones se refieren a los productos, a los bienes y servicios que tengan directa relación con la mitigación del tema del COVID-19. En términos coloquiales podemos decir equipos médicos, insumos para hospitales, incluso temas de carga aérea, que pueden ser lubricantes, repuestos y una serie de productos particulares que van de alguna manera a ser usados para esta coyuntura. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento finalmente es que estos saldos que se generen en estas declaraciones tributarias con respecto a este tipo de servicios, bienes, van a ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes, pero no pueden ser objeto de devolución y compensación. Y adicionalmente podrán ser descontados posteriormente. Pero digamos que una de las obligaciones o de las particularidades que debe cumplir esto es que finalmente no haya devolución y compensación. Listo. Entonces, si nos indicas que no debe existir compensación y o devolución de este IVA, entonces, Olga, ¿qué nos cuenta sobre algunas empresas, pues, en ese tipo de empresas que se han visto como beneficiadas, teniendo en cuenta que han podido realizar la venta muy bien de sus productos, pues porque se dedican a esto? Entonces, ¿estas empresas cuentan además con algún otro beneficio tributario? Efectivamente, Juliana, como bien lo menciona la doctora Ana, el tema del IVA es prioritario. Dentro de todas las medidas que se han adoptado es prioritario porque el recaudo de esta contribución es muy significativo, tanto para la DIAN como para el gobierno nacional. La exención que se va a aplicar durante este periodo de emergencia económica ha sido muy bien detallada. El gobierno le ha dado una amplia regulación para que de pronto las empresas pues tengan claro cómo pueden ser partícipes o cómo pueden acogerse a este beneficio. En lo que inicialmente mencionabas, que es la imposibilidad de generar la devolución o la compensación, efectivamente así lo dice la norma, los saldos a favor que se pudieran generar producto de esta exención no van a ser objeto de devolución o de compensación, pero sí le permite al contribuyente imputarlo en periodos posteriores o en declaraciones posteriores. Para hablar un poco sobre lo que se ha regulado en materia de esta exención de IVA, entonces es necesario pues tener en cuenta que sí, que va a aplicar a productos médicos o insumos médicos o de uso que sean significativos dentro de este proceso de contención, prevención y tratamiento. La norma va a tener una relación o tiene, de hecho, una relación de las condiciones técnicas que deben cumplir estos productos que van a ser sujetos de exención y nos regula igualmente un listado de cuáles estarán cobijados. A manera de ejemplo, pues nos habla de las camas hospitalarias, de los desfibriladores, de pronto elementos para los ventiladores, elementos para tratamiento de infecciones respiratorias, porque por su uso están pues directamente relacionados con el tratamiento de la pandemia.
Entonces, ¿qué nos va a decir la norma? Que la empresa va a tener un beneficio en sus ventas que desarrolla en el territorio nacional o en los procesos de importación que desarrolle durante el tiempo que se mantenga vigente esta emergencia económica y que pues se circunscriban a estos elementos hospitalarios o de uso médico que estén relacionados directamente con la mitigación o con la prevención y tratamiento del COVID-19. De acuerdo, doctora. Y si nosotros, bueno, digamos que llegado a el caso de analizar las condiciones que se establecen, si una empresa durante el tiempo de la emergencia económica no cumple con los requisitos, pues obviamente no podrá ser beneficiaria. ¿Qué pasa si por cualquier motivo se hacen beneficiarios? ¿Este tipo de situaciones acarrea alguna sanción? Bueno, para poder de pronto comprender o dar respuesta más puntual a tu pregunta, es necesario que compartamos cuáles son los requisitos que tiene la norma para que yo pueda ser beneficiario. ¿Qué me dice la norma? Si realizo ventas durante el periodo de la emergencia económica de estos artículos, en la factura de venta necesariamente debo incluir una leyenda que diga que el bien que estoy vendiendo o el bien objeto de esa negociación es un bien exento de IVA, decreto 417 del 2020. De esa manera voy a identificar que esa operación va a estar sujeta al beneficio. Además de esto, para procesos de declaración de importación, ¿qué me dice también la norma? Que la importación, la venta y la entrega del insumo que estoy, valga la redundancia, importando, también debe haber sido llevada a cabo dentro del plazo en el que está establecida la emergencia económica. Digamos, esas son dos condiciones para el proceso comercial y hay otras dos condiciones que son posteriores, pero que también son de necesario cumplimiento. Una de ellas es la generación de un informe mensual que va dirigido a la DIAN, debe contar con la firma del contador o del revisor fiscal. Ese es un informe de ventas en el que la empresa debe detallar todas las facturas y todas las situaciones que permitan identificar las facturas que se vieron vinculadas con la operación de venta. E igualmente, un informe de declaraciones de importación, donde la empresa también va a cumplir la misma dinámica, identificar cuáles fueron las declaraciones de importaciones que se generaron dentro del proceso de la emergencia económica y que se vieron beneficiadas con la exención de IVA. Si eventualmente, por alguna circunstancia, la empresa con miras a acogerse a este beneficio de exención no cumpliera alguna de estas condiciones, obviamente se van a generar consecuencias, ¿sí? En primer lugar, digamos, si la empresa dentro de su factura no incluye la leyenda que identifique que es un bien exento, decreto 417, que es la primera de las condiciones, este bien que fue objeto de esa venta ya no contará con la exención. Y le daremos el tratamiento tributario normal, común y corriente, como hasta el momento lo tenía establecido en el estatuto tributario. Esa va a ser una de las consecuencias. Igual consecuencia ocurrirá si la declaración de importación, el proceso de importación, venta y entrega de ese artículo que yo estoy importando, no lo realizo dentro del tiempo en el que está contemplada la emergencia económica, tampoco voy a tener la exención y estará cobijado por el régimen tributario que comúnmente le es aplicable. Eventualmente, si de pronto el incumplimiento no se deriva para alguna de estas dos condiciones, sino que se presenta en relación con los informes que la empresa debe remitir mensualmente dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la DIAN y no lo hace, o lo hace de manera extemporánea, o lo hace con información que no cumple a cabalidad con el objetivo, o que es incorrecto, presenta algún error, también nos dice la norma que podemos remitirnos a la sanción aplicable y que se encuentra establecida en el Estatuto Tributario, en el artículo 651, en ese sentido, pues de conformidad cuál haya sido el error en la remisión de la información, va a graduarse la sanción y tendremos que la empresa podrá tener una sanción equivalente al 5%, cuando no presenta los informes, cuando no presenta la información requerida, de un 4% cuando de pronto el informe se envió, pero se envió con información errónea,
y de un 3% cuando este informe se envía de manera extemporánea. Entonces, digamos que la exención va amarrada al cumplimiento de estas condiciones o de estos requisitos que se han establecido en el decreto, y el no acatamiento de los mismos nos va a generar esas dos situaciones, o que no apliquemos la exención o que tengamos una sanción de las que nos establece el estatuto tributario. De acuerdo, doctora. Digamos que en cuestión de normas, pues uno puede tender a dar ciertas interpretaciones. El decreto habla de importación, venta y entrega de estos elementos. Si yo estoy realizando venta de productos que compré en tiempo pasado, antes de las fechas establecidas por el periodo de emergencia, ¿esta venta de igual forma está dentro de la exención o no se debe catalogar dentro de ella? Bueno, claro, tú debes analizar que o debemos conocer que para la aplicación de la exención puede haber dos aristas. Una primera es la venta que yo lleve a cabo durante el tiempo de la emergencia económica. Y la otra es el proceso de importación, entrega y venta, que igualmente lo debo llevar a cabo dentro del plazo de la emergencia económica. Si eventualmente es una empresa que realiza en su objeto social y en el desarrollo de su actividad procesos de importación, y previamente al inicio de todo este proceso de emergencia económica y de todas estas contingencias había realizado una importación, esa importación no va a estar cobijada por la exención, ¿sí? Pero si realiza la venta de esos productos, aunque hayan sido previamente importados, la venta sí va a estar cobijada por la exención. Es decir, allí el beneficio el empresario no lo tomaría dentro del proceso de declaración de importación, lo tomaría dentro de su proceso de venta. De acuerdo, Olga, muchas gracias. Entonces, sabemos muy bien que el pago del IVA es una contribución de gran importancia para el proceso de recaudo. Este recaudo se lleva a través de la DIAN, conocemos bien. En cuanto a la oportunidad de presentar las declaraciones y efectuar los pagos, ¿se ha establecido alguna medida que flexibilice estos pagos que favorezca eventualmente al contribuyente? Sí, Juliana, claro que sí. Como lo había comentado en su primera intervención la doctora Ana, ha sido necesario porque así la dinámica de todo lo que estamos viviendo, así como nos sorprendió, ha sido necesario tomar medidas que de pronto también han sido una sorpresa para el empresario, pero que finalmente le han permitido tener unos plazos más amplios en consideración a que los flujos de caja muy seguramente se han visto afectados, la generación y el manejo de la información también se ve afectada. Entonces las empresas van a necesitar tiempos para poder dar cumplimiento a sus obligaciones. Puntualmente, para lo que me preguntas, hay algo muy importante y va relacionado con el IVA, bien sea que lo presentemos bimestralmente o lo presentemos cuatrimestralmente para algunas unidades de negocio muy puntuales porque de acuerdo con su actividad es muy visible que su flujo de caja se ha visto impactado. ¿Qué empresas van a estar cobijadas en cuanto al pago de sus IVAs bimestrales para marzo y abril o de su IVA cuatrimestral enero-abril, que tienen un beneficio para pagar hasta el 30 de junio sin que se genere ninguna sanción? Son empresas que están relacionadas con el expendio de comidas en cafeterías, el expendio de comidas preparadas. De pronto aquí entramos a considerar también las empresas que se dedican al expendio de bebidas alcohólicas, de licores para consumo al interior del establecimiento. Igualmente incluye la norma los operadores logísticos, los operadores turísticos o agencias de viaje, que son empresas que pues obviamente no han podido de pronto operar al 100%, se ha visto tal vez cancelada su operación o muy disminuida, y muy posiblemente no iban a alcanzar a tener en cuenta los plazos que inicialmente tenían que respetar para el pago de sus declaraciones. Entonces, ¿qué les permite este gobierno a estas entidades que están previamente determinadas y establecidas? Que su bimestre marzo-abril o que su cuatrimestre de IVA enero-abril lo puedan pagar hasta el 30 de junio.
Tienes el micrófono silenciado, Juliana. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo creo que para cuando todo este tema inició para todos fue de bastante incertidumbre todo lo que correspondía en materia laboral. Doctora Ana, en materia laboral, ¿qué soluciones puede considerar los empresarios con respecto a los contratos laborales de sus empleados? Bueno, el gobierno nacional siempre ha, en este momento de crisis y de mitigación del virus, propuesto a los empresarios la no terminación de los contratos de trabajo y el principio de estabilidad laboral. La idea es que se recurra a la terminación de un contrato laboral cuando ya no tengo otro tipo de opción para hacer uso de ella. Dentro de esas opciones, hubo una circular, la inicial, la 21 del 2020, donde sugirió que se adelantaran otro tipo de oportunidades para no tener que tomar ese tipo de decisiones tan drásticas. Dentro de esas oportunidades estaba teletrabajo, trabajar desde casa, una licencia remunerada, unas vacaciones que se estuvieran causando, que se debieran al empleado, o incluso hablar de unas vacaciones anticipadas, todo para protección del trabajo. Nuevamente, emitió una nueva circular donde, dándole alcance a la anterior, propuso otro tipo de oportunidades. Dentro de esas oportunidades está, por ejemplo, el poder negociar la flexibilización del horario laboral y del salario, lo cual indicaría que yo podría, de alguna manera, disminuir esos horarios laborales, pero además poder negociar el salario disminuyéndolo. Obviamente esto tiene algún tipo de restricción o de respeto hacia algunos derechos laborales consagrados. Entre estos están las prestaciones sociales que ya tiene el empleado. Se supone que esas sí no las puedo tocar. Pero si incluso quisiera negociar el salario y si es de común acuerdo con el empleado, lo puedo hacer. Tengo que respetar, eso sí, el salario mínimo legal vigente. Es decir, que las personas que devengan el salario mínimo, pues no podrían ser objeto de ese tipo de negociación. Otra oportunidad que sugiere el ministerio que se pueda tener en cuenta por parte de los empresarios es negociar con el empleado algún tipo de prestación que sea extra y que no esté contemplada en la ley. Hablando de las primas que usualmente dan los empleadores a mera liberalidad o algún tipo de reconocimiento que no dependa del Código Sustantivo del Trabajo, sino que dependa de la voluntad del empleador. ¿Cuál es la característica principal de ese tipo de negociaciones? Pues que el trabajador necesariamente esté de acuerdo con ese tipo de situación presentada por el empleador. Es decir, que haya un documento debidamente suscrito, que sea de libre voluntad, de aceptación espontánea por parte del empleado. Ya lo dije, nuevamente lo menciono, sin tocar las prestaciones sociales e incluso con no desmejorar el salario mínimo legal vital en este momento que tenemos. Sin embargo, y creo que podría ser un tema que más adelante podríamos poner en consideración, de acuerdo a la locución de ayer del presidente Duque, aún no están suscritos los decretos que se piensan decretar de acuerdo a la nueva emergencia que se suscribió el día de ayer, pero parece ser que van a haber una serie de alivios en cuanto a los pagos del gobierno. Si quieres, ese tema lo podemos dejar para más adelante, que podría ser también una excelente opción para los empresarios. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a responder una pregunta que tenemos por el chat. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es el procedimiento para presentar la información de facturación de productos exentos ante la DIAN? Doctora Olga, ¿si nos puede ayudar, por favor? Bueno, claro que lo que está regulado a través del decreto 438, en primer lugar a considerar es que estos informes deben ser con corte a cada mes y deben presentarse dentro de los 5 días siguientes
al mes pues que corresponde el corte. Que deben ser informes suscritos o firmados por el revisor fiscal o por el contador, que se debe dirigir a la DIAN, a la dirección seccional que corresponderá pues al municipio del contribuyente. No nos establece de manera puntual a través de qué mecanismo, pero muy posiblemente la DIAN hará uso de los mecanismos normales que tiene para la transmisión de la información, o a través de un documento interno regulará el canal a través del cual deben ser enviados. Pero entonces, a tener en cuenta, son informes mensuales, deben estar firmados por el revisor fiscal o por el contador, corresponden al mes inmediatamente anterior y deben contener un detalle, dependiendo de qué informe se trate. Si es un informe de ventas, pues debe contener todo el detalle de las facturas relacionadas en la venta. Entonces, identificará la factura, identificará el valor y todo lo que nos permita conocer de manera muy puntual cuál fue la operación. Igualmente, o en el mismo sentido, si se trata de declaración de importación, pues se debe identificar el documento que corresponde a la declaración de importación y todos los puntos o todos los temas que permitan identificar y establecer de manera muy puntual cuál fue la operación. Aquí es importante considerar que estos informes tienen un objetivo, que de pronto la venta a la que yo estoy aplicándole la exención no se haya realizado fuera del periodo de la emergencia, o que la importación no se haya realizado fuera del periodo de la emergencia, porque precisamente el beneficio es para cuando alguna de estas dos operaciones se realice dentro de este periodo de emergencia económica. De acuerdo, muchísimas gracias. Y vamos con otra pregunta para que cerremos el tema y lo dejemos bien claro con respecto a las asambleas, doctora. Por favor, me gustaría que vuelvan a explicar el tema de la convocatoria para las asambleas. ¿Será ordinaria o extraordinaria? Teniendo en cuenta que el decreto 637 amplió la emergencia a 30 días calendarios más a partir del 6 de mayo. Entonces, ¿cuál sería el último día para realizar la asamblea, que podría ser presencial, virtual o mixta? Bueno, lo primero que debemos aclarar y tener muy presente es que la ampliación del plazo, como está establecido en el decreto, es hasta dentro del mes siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria, ¿cierto? No es la emergencia económica. La emergencia sanitaria es distinta a la emergencia económica. La emergencia sanitaria actualmente, en el decreto en el que se reglamentó, se encuentra establecida hasta el 30 de mayo. Ese día termina, hasta el momento no se ha cambiado, la emergencia sanitaria. ¿Cuál sería el mes siguiente a la emergencia sanitaria? El mes de junio. Entonces, ¿cuál es el plazo que yo como empresario tengo para convocar y realizar mi asamblea? Dentro del mes siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria. Terminando la emergencia sanitaria, 30 de mayo, tendré el mes de junio para realizar la asamblea ordinaria. Y posteriormente, terminando el mes de junio, si eventualmente no convoqué, dará lugar a que el primer día hábil del mes de julio yo pueda realizar la asamblea por derecho propio. Estamos hablando que siguen siendo asambleas ordinarias. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Y vamos entonces con la última pregunta por lo pronto, y es: para trabajo en casa, ¿el empleador está en la obligación de entregar auxilios de teletrabajo? Le remito la palabra a la doctora Ana. Bueno, acá habría posiblemente una confusión que es necesario de alguna manera explicarla. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo señaló que puede existir una oportunidad para guardar la estabilidad laboral, que sería el teletrabajo. Pero este teletrabajo, como lo menciona el Ministerio, no es el teletrabajo que menciona la norma. La norma, cuando menciona a las personas que están desde su casa trabajando, tiene unas características y unos elementos bien característicos de esa forma de trabajo. Mientras que en este momento lo que se ha planteado es, con algún tipo de herramientas que usted pueda tener en su casa, trabaje desde su casa, y a esto le ha denominado teletrabajo, ¿sí? Sin embargo, el teletrabajo en Colombia, que está denominado
con unas características especiales, contiene algunas situaciones que el empleador tiene que asumir. En este caso, como es un tema transitorio y no es de carácter permanente, lo que debemos hacer es denominarlo trabajo en casa, como lo ha denominado así el Gobierno Nacional y algunos decretos de orden gubernamental. Digamos que también podría ser, si se quisiera determinar, podría ser una negociación entre el empleador y el empleado, teniendo en cuenta las herramientas ofimáticas y tecnológicas que pueda tener el empleado desde su casa. Llegar a un acuerdo y revisar en qué podría el empleador colaborar o ayudar en esa relación desde la casa. Sin embargo, al no ser contemplado como teletrabajo, porque lo debe estar así por contrato de trabajo, pues en esa medida no debería haber algún tipo de prestación adicional a la de su salario normal. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el gobierno ha tomado ciertas decisiones para generar liquidez tanto a las empresas como a los empleados en materia de pensión, ¿cómo cambiaron estos porcentajes? ¿Existe alguna condición para que los empresarios decidan acogerse a esta medida o cómo deben realizar estos pagos los empleadores, doctora Ana? Bueno, una de las medidas que adoptó el Gobierno Nacional para darle liquidez a las empresas fue optar por disminuir el aporte que se debía hacer al pago de pensión. En este momento, de acuerdo al decreto, ese pago va a obedecer al 3% y no al 16% cuando estamos hablando de la normalidad en el giro ordinario de la empresa. Ese 3% va a tener que ser dividido el 75% el empleador y el 25% el trabajador. Incluso, pese a que el decreto no lo señala, digamos que había algún tipo de confusión con respecto al Fondo de Solidaridad Pensional. Y es porque el decreto no lo mencionó, por lo que uno podría pensar que efectivamente el Fondo de Solidaridad Pensional sí era necesario ser pagado con el ingreso base de cotización que había. Sin embargo, una resolución del Ministerio de Protección y de Salud donde señala que al ser una parte del aporte de esa pensión, o ellos lo toman así, se le dio instrucciones a los operadores del recaudo del sistema de seguridad social para no cobrar ese aporte. Eso quiere decir que en este momento solamente se está pagando el 3% a pensiones, el 75% lo asume el empleador, el 25% lo asume el empleado, e incluso cuando se trate de personas independientes, de contratistas, pues el contratista deberá asumir ese 3% completo. Ok, de acuerdo, doctora. Entonces, habíamos mencionado un poco de la locución del día de ayer del señor presidente. Entonces, pues él mencionaba algo acerca de unos subsidios con respecto para las empresas, más bien. Si bien, pues sé que aún no sale este decreto, pues, ¿qué reglamenta este subsidio? ¿Puede contarnos algo al respecto, doctora Ana? Bueno, de acuerdo a lo que ayer habló el presidente Duque y el ministro Carrasquilla, se señaló que se iba a hacer un subsidio o se iba a dar unos recursos para solventar el 40% de cada salario de todas las empresas a nivel nacional. Esas empresas tienen que tener una característica y la característica es que hayan tenido un 20% de reducción en su facturación y en las ventas con respecto hasta antes de entrar la medida de emergencia. Todavía no hay decreto, efectivamente. Eso quiere decir que, pues, digamos que lo que podemos estar hablando podría sonar un poquito a especulación, porque no tenemos todavía un documento oficial. Sin embargo, lo que se podría concluir de estas alocuciones es que va a haber un reconocimiento de 350.000 pesos. Ayer lo decía el director de planeación incluso,
sin tener en cuenta el salario que gane cada persona dentro de la estructura de la empresa, se va a reconocer 350.000 pesos, pero las empresas tienen que tener esa característica, que haya tenido una reducción del 20% en su facturación o en sus ventas. Estamos a la espera. El ministro Carrasquilla señaló que el día de hoy iba a ser suscrito ese decreto. Me imagino que ya tendrá otro tipo de particularidades que puedan de alguna manera determinar más cómo podría ser ese subsidio. De acuerdo, doctora. Y de pronto, doctora Olga, nos puede complementar qué tiene que hacer una empresa para poder solicitar este subsidio. Bueno, Juliana, como lo dice Ana, aún no contamos con el decreto. El decreto muy seguramente va a contener todos los detalles y todas las especificaciones para dar una mayor claridad y un mejor contexto a este tema. Sin embargo, para no dejar el tema en el aire, y contamos con alguna información, que es lo que se ha expedido o lo que se ha explicado en noticias o desde el Ministerio de Hacienda, cómo va a ser de manera general el funcionamiento de este subsidio. Entonces, pues tendríamos en cuenta en primer lugar que va a aplicar hasta el momento, según lo que se ha informado, para todas las empresas, es decir, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas. No va a haber allí como distinción alguna generada por el tamaño de la empresa. Que corresponderá efectivamente a un 20% de un salario mínimo, que corresponderá, perdón, a un porcentaje del salario mínimo. ¿Y cuál es el requisito que debe demostrar la empresa? Que en su facturación o en sus ventas tuvo una disminución del 20%. ¿En comparación con qué? Con la facturación o con las ventas que reportó en abril del año pasado, es decir, en abril del 2019, o eventualmente para empresas que son más nuevas y que en abril del 2019 aún no tenían operación, la comparación o el referente para tener en cuenta la disminución de su facturación o de sus ventas van a ser los ingresos que hayan tenido en los meses de enero y febrero. Esta disminución del 20% deberá ser certificada por el revisor fiscal o por el contador para tener una mayor certeza y una confiabilidad en la información. ¿Y cómo va a operar? Pues vamos a tener de pronto dos escenarios que igual, como digo, muy seguramente en el decreto tendremos en mayor contexto, pero ¿qué nos han dejado hasta el momento entrever? Si la empresa tiene bancarizada su nómina, la empresa debe reportar al banco su certificación, y los subsidios llegarán directamente a la cuenta de cada cuentaviente o a la cuenta nómina de cada trabajador a través de ese mismo mecanismo bancarizado. Si eventualmente iba a ser de pronto la mayor arista de esta derivación del subsidio es para aquellas empresas que de pronto no tienen su nómina bancarizada, porque pues el mecanismo más sencillo se considera que es a través del mismo banco en el que está registrada la cuenta nómina. Cuando no sea así, cuando la empresa no tenga su nómina bancarizada, pues tendrá que hacer una certificación y demostrar que se ha cumplido con el pago de la seguridad social a través de la planilla PILA. Pues obviamente se establecerán de pronto qué otros requisitos debe demostrar para tener garantía que los recursos pues efectivamente son con ocasión de una nómina que se encuentra a cargo de esta compañía. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y bueno, si bien ya sabemos todos los mecanismos que ha utilizado el gobierno para poder sobrellevar un poco esta situación, pues también surgió un impuesto que sí es importante que lo mencionemos. Entonces, doctora Ana, ¿qué nos puede comentar acerca del impuesto que surgió por esta emergencia? Bueno, el gobierno nacional, frente a los principios de solidaridad y ayuda que tenemos todos los connacionales con respecto a Colombia, creó el impuesto solidario al COVID-19. Ese impuesto que señala que las personas que tengan un contrato de trabajo
o un contrato de prestación de servicios siendo personas naturales y que trabajen con entidades del Estado, digamos que se refiere básicamente al sector público, y que ganen más de 10 millones de pesos, deberán asumir un porcentaje con ese impuesto. Tiene algunas particularidades especiales. El primero es, digamos que el ámbito de aplicación se debe aclarar con respecto al artículo 123 de la Constitución Política Nacional. Este artículo señala básicamente que hacen parte del sistema estatal, por decirlo así, o de las entidades públicas, todas aquellas entidades de nivel nacional, departamental, territorial, que pertenezcan a las ramas ejecutiva, rama judicial y rama legislativa, incluso entidades descentralizadas y vinculadas. Digamos que en este contexto pensaría uno, pero tendría uno que revisar la naturaleza de cada entidad para definir si aplica o no aplica, que la mayoría de entidades que tengan recursos públicos pues van a entrar cobijadas por este tipo de impuesto. Va a empezar a aplicarse a partir del 1 de mayo. Eso quiere decir que ya debió haberse hecho la primera retención de ese porcentaje y tiene una particularidad y es que la norma ha señalado que el primer 1.800.000 pesos que devenga esa persona va a ser excluido de esa base gravable. Eso quiere decir que si yo me gano 10 millones y le resto 1.800.000, pues el porcentaje a aplicar va a ser posterior a esa resta. También va a depender de los ingresos que se tenga. Dependiendo del salario, va a haber un porcentaje de aplicación que va entre el 15%, discúlpenme, hasta más o menos el 20%. De acuerdo, doctora. Uno entendería, o en términos generales, podría asimilar este impuesto más o menos como a un impuesto de retención por salarios. Para calcular este impuesto, ¿debo tomar únicamente el salario o se debe tener en cuenta otros ingresos? No, la norma ha señalado que es el salario más todo lo que tienda a remunerar ese servicio prestado. Ahí está incluido, por ejemplo, los gastos de representación, las primas. Digamos que lo que estaría excluido de esta situación serían las prestaciones sociales y cualquier pago que sea, valga la redundancia, pagado semestral y anualmente. Pero todo lo que tienda a remunerar ese servicio, algunas primas, algunas bonificaciones, pues van a ser contemplados dentro de ese ingreso base de cotización para poder hacer el recaudo de ese impuesto. De acuerdo, perfecto, doctora. Entonces, vamos a responder una pregunta que teníamos por acá. Con respecto, permítanme un momento, con respecto a si es posible a que el empresario decida por no optar por la exención del IVA. Entonces, doctora Olga, si nos puede colaborar, por favor. Bueno, pronto en primer lugar, pienso que tenemos que tener en consideración dos situaciones frente al decreto de exención. En manera muy literal, me voy a permitir pues leer lo que nos dice el decreto, es el decreto 438 y nos dice, por el término de duración de la emergencia estarán exentos del impuesto sobre las IVA, del impuesto sobre las ventas, perdón. Es decir, que allí el decreto está estableciendo de manera expresa la exención que debe operar sobre esos bienes. De pronto no nos está contemplando que podrían llegar a hacerlo a decisión o no del contribuyente. Y la segunda arista que debemos considerar en el análisis para poder dar respuesta a esa pregunta es que el espíritu de este decreto es generar un alivio para el contribuyente, generar un beneficio y un alivio para las empresas que finalmente en su operación tienen una estrecha relación con la compra y venta de productos que van a favorecer el tratamiento, mitigación y posiblemente incluso la prevención de la propagación del COVID. Entonces, si nos sujetamos por estas dos consideraciones, la literalidad de la norma, que no está abierto a que yo pueda decidir o no, y el espíritu además, que es un beneficio para el contribuyente,
consideraría que no es potestad de las entidades decidir si aplican o si no aplican la exención. Finalmente, la aplicación viene determinada por la norma. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Entonces, en este mismo sentido, doctora Ana, ¿usted qué nos puede comentar acerca de las situaciones que se pueden presentar con respecto a los contratos civiles y comerciales de arrendamiento? ¿Qué podemos decirle a nuestros clientes o a nuestros asistentes que sean arrendatarios o que sean arrendadores? Bueno, dentro de esas políticas que ha tomado el gobierno nacional para mitigar esta crisis, digamos que no ha querido pronunciarse muy específicamente con respecto a este tipo de situaciones. ¿Qué propuso el gobierno nacional? Que se llegara a un acuerdo entre arrendatarios y arrendadores. ¿Qué fue lo único que de alguna manera señaló como restricción? Es que todos los contratos que tuvieran una fecha de terminación antes se iban a prorrogar hasta el 30 de junio. Y pues digamos que eso aunado con la suspensión de términos judiciales iba a permitir que no hubiese desalojos eh, bajo este aislamiento obligatorio en los que estamos en este momento, digamos que prácticamente el 80% de la población. Adicionalmente, digamos que el aumento que teníamos de estos cánones de arrendamiento no se va a dar sino hasta dentro del otro año, teniendo en cuenta, pues, mitigar la crisis financiera por la que están atravesando. No se van a causar intereses de mora si no hay pagos en este momento. Va a haber intereses corrientes, pero ese tipo de valores va a estar negociado frente al arrendador y al arrendatario. Asimismo, pues se estableció finalmente que de todas maneras va a haber seguramente en un futuro unos alivios con respecto a esos arrendamientos. Vamos a ver qué pasa. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con arrendamientos urbanos, ya la misma alcaldía de Bogotá tomó definición con respecto a eso, pero con lo que se refiere a arrendamientos comerciales todavía no se ha señalado algún tipo de norma que permita posiblemente un subsidio o una disminución en esos cánones de arrendamiento. Ok, doctora, y con respecto a, ya que hablamos de, o me menciona subsidios, ¿qué podemos mencionarles acerca de los subsidios que se han presentado con respecto a los servicios públicos? Esto teniendo en cuenta que para muchas compañías es un rubro importante. Bueno, infortunadamente la norma de la Alcaldía Mayor de Bogotá solamente señaló que se refiere a bienes que son de carácter residencial. Posiblemente ese tipo de oficinas que están en bienes que están considerados como bienes residenciales van a poder acceder a ese beneficio. Esos beneficios son, dependiendo del estrato, va a haber una disminución en porcentaje. Lo que refiere a estrato 1 y 2 va a ser el 20% de disminución en lo que tiene que ver con los servicios de gas, de luz y 15.000 pesos, 65, entiendo, va a ser para el tema de agua, pero va a ser en tema general. Lo que tiene que ver con los otros servicios, estrato 3 y 4, la disminución va a ser del 10%. Seguramente los entes económicos que estén en predios que no sean de carácter residencial no van a tener pues la opción de tener este alivio. Posiblemente las oficinas que estén en situación, en barrios residenciales, pueden que la tengan. Sin embargo, pues me imagino que se van a tomar otro tipo de medidas para aliviar también este tipo de servicios. De acuerdo, doctora. Teniendo en cuenta todo, pues digamos que en el ámbito normal de una compañía, la mayoría o en su gran mayoría muchas tienen préstamos bancarios, ¿sí? ¿Qué ha dicho el gobierno con respecto a estos deudores del sistema financiero? Bueno, acá hay dos situaciones particulares. Lo que tiene que ver con las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, hablando de bancos, y los que tienen que ver con las entidades de economía solidaria, como cooperativas, fondos de empleados, etc. Digamos que si uno revisa las particularidades
de cada uno, las situaciones que expuso el gobierno son muy similares. Y es que primero se tienen que revisar las políticas de créditos para producir algún tipo de alivio económico con respecto a los pagos de esos alivios. ¿Qué se ha señalado? Que las personas que tengan créditos a 29 de febrero, que hayan sido efectivamente pagados, se podrá hacer un reajuste, un alivio, un pago que puede ser dentro de los primeros 3 meses no ser pagados y iniciar dentro del tercer mes. Esos créditos no deben haber tenido mora a 29 de febrero. Digamos que ese recálculo o esa evaluación de ese crédito, al hacer reestructurado, no debería tener una calificación, sino que debería seguirse llevando como hasta ahora ha sido el método del deudor. Y finalmente, después de estos 3 meses, seguramente van a tener que nuevamente analizar las situaciones para decidir si van a volver a decretar algún tipo de alivio o van a seguir con el cobro de las cuotas que tenían los créditos en su momento. De acuerdo, doctora. Esto quiere decir que ellos ya tuvieron que haber tomado entonces la decisión con respecto a estos productos financieros que poseen tanto personas jurídicas como personas naturales, ¿correcto? Sí, efectivamente. Digamos que todo básicamente tiene que ver es con el tema de cómo estaba el crédito a 29 de febrero, si tenía mora, si no tenía mora y cómo había sido la recurrencia de esa mora. Teniendo en cuenta que hubiese sido pagado normalmente, podía acceder a ese tipo de beneficio. Sin embargo, por ejemplo, lo que tiene que ver con las entidades del sector de economía solidaria, ellos tenían que revisar muy bien su tema de liquidez para poder solventar esos pagos que van a ser de alguna manera extemporáneos y que no van a ser poder cobrados intereses de mora en lo que tiene que ver con esas cuotas. Adicionalmente, porque ustedes saben que el sistema de economía solidaria pues tiene unas garantías un poco más precisas por lo que tiene que ver con los recursos que son de los mismos asociados de esas entidades. Entonces, digamos que pese a que las políticas pueden ser similares, sí tenían que revisar su sistema de liquidez porque de todas formas ustedes saben que estas entidades tienen que tener un índice que está reglamentado por la superintendencia. Entonces, la idea era no entrar en conflicto con ese índice y poder darle alivio a los asociados. De acuerdo. Doctora, entonces, en medio de las intervenciones que hemos realizado, se mencionaron ciertas condiciones con respecto a la industria, bueno, más bien al comercio, industria y turismo, y lo que tenía que ver con las empresas de transporte. ¿Cuáles son las particularidades más generales para para estos tipos de comercio que debamos tener en cuenta? Bueno, como ustedes saben, el tema de transporte pues ha sido un tema bien álgido porque, por ejemplo, el transporte aéreo ha sido cancelado completamente. Si ustedes bien lo tienen, Avianca en este momento está pasando por una recesión económica muy fuerte. Sin embargo, se han dado algún tipo de alivio. Dentro de eso se tiene en cuenta pues, el pago de las declaraciones de impuestos, pero adicionalmente, digamos que se entiende que van a haber un tipo de alivios que van a poder mitigar esas condiciones en las que están ahorita. De acuerdo a la restricción de movilidad, pues uno de los transportes que no se canceló fue el transporte intermunicipal y el transporte de carga de mercancía o de otro tipo de productos sigue común y silvestre. Con respecto a eso, también en los decretos que tienen que ver con el IVA, existen unas exenciones con respecto a esos insumos o esos productos y esos bienes que tienen que ver con el transporte de carga y aéreo, pues para mitigar y conjurar de alguna manera esta crisis económica. ¿Qué más les puedo contar con respecto al tema del transporte? Bueno, acá en Bogotá
digamos que el tema está en el mínimo uso, incluso Transmilenio creo que está a uso del 35%. Sin embargo, pues digamos que lo previsto por el gobierno nacional es dar líneas de crédito para ese tipo de entidades para que puedan solventar sus nóminas y pues pagar sus obligaciones tributarias, pese a que tienen algunos alivios de carácter de impuestos. Doctora, de pronto ya como vamos sobre el tiempo, quisiéramos igual saber de pronto con respecto a todos los casos o las disposiciones en materia judicial. ¿Qué ha pasado con respecto al Consejo Superior de la Judicatura? ¿Cómo se ha pronunciado al respecto de todos los casos o los términos en los que se puedan ver afectados por el tema del COVID-19? Bueno, inicialmente en el tema de justicia, todos los términos fueron suspendidos a partir del decreto del aislamiento obligatorio, que fue a partir del 24 de marzo. Han venido prorrogándose con respecto también a la prórroga de ese aislamiento. ¿Qué puede estar funcionando o qué está funcionando en este momento? Está funcionando el tema de tutelas. Sin embargo, ha mencionado el Consejo Superior de Judicatura, ha pedido a los ciudadanos que este tema de tutelas tenga que ver necesariamente con el tema de salud e incluso con el tema del COVID-19. Se suspenden todos los términos administrativos y judiciales. Se está preparando una normatividad que tiene que ver con ese nuevo regreso después de este confinamiento que tenemos, con unas medidas especiales. Esas medidas especiales son que no puede haber más del 50% de personas dentro de las instalaciones judiciales, va a haber un tipo de protocolos y de procedimientos de bioseguridad que deben cumplirse. Incluso se está en este momento ya alistando la preparación y la logística para que todo el tema que tenga que ver con realización de audiencias judiciales sea de manera virtual. También temas, por ejemplo, de fiscalía, solamente están en este momento siendo efectivos los servicios de habeas corpus, eso quiere decir de temas de libertad. Todos los procesos de fiscalía han quedado suspendidos, a no ser que tengan que ver relación directa con capturas y temas que tengan que decidirse, digamos que en un término perentorio. Igualmente, pues ustedes saben que hubo el tema de la casa por cárcel de algunas personas que estaban privadas de la libertad, que se han determinado así. El decreto salió, sin embargo, se entiende que no todas las personas ya han podido acceder a ese beneficio y pues estamos a la espera de que se levante ya este tema de aislamiento obligatorio para revisar cómo va a quedar el tema con respecto a los servicios judiciales. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, entonces para ir cerrando, doctora Olga, ¿usted qué pensamientos tiene? ¿Qué pronóstico le da a toda esta situación? Bueno, los pronósticos pueden ser muchos, así como pueden ser un poco inciertos. Digamos que no quisiera especular, pero mirando la situación, cómo ha sido el devenir de todo este proceso, creo que primero me remonto al momento cuando se hizo la declaratoria de emergencia económica el 16 de marzo. Hasta ese momento teníamos en el país 75 casos confirmados, 75 casos a 17 de marzo. Entre el 17 de marzo y el 17 de abril, los 30 días en los que estuvo vigente esta primera etapa de emergencia económica, el gobierno generó alrededor de 73 decretos en los que estaban contenidas todas las medidas que en su momento se consideraron prudente y pertinente adoptar para hacerle frente a la crisis, para tratar de pronto de mitigar los efectos y los impactos sociales, comerciales y económicos que esto nos estaba generando.
73 decretos en un lapso de 30 días. Cuando aún todavía había situaciones que no conocíamos porque como país apenas estábamos entrando en la materia, recibiendo las experiencias de otros países que ya habían tenido la inclusión del virus pues un tiempo antes, entonces fuimos absorbiendo y fuimos también adoptando experiencias de otros países que nos llevaban un poco de adelanto en sus medidas. Ahora viene un nuevo proceso de emergencia económica, 30 días más, que empiezan a regir pues desde hoy con la expedición del decreto 637. ¿Qué esperamos? Que a partir de este decreto comiencen a derivarse otra serie de medidas que pueden incluso llegar a modificar las que inicialmente tomamos o pueden perfeccionar las que ya tomamos porque ya también tenemos un avance, porque ya tenemos un poco más de experiencia, porque igual las situaciones han variado. A la fecha de hoy, con el decreto de la nueva emergencia económica, tenemos un dato de 8.613 contagios en Colombia, 8.613 contagios y 378 muertos. ¿Y qué ha variado? Que estuvimos un tiempo en un aislamiento casi que completo y ahora el aislamiento comenzó también a disminuir un poco. Entonces se van a tener que generar necesariamente nuevas medidas, algunas más fuertes, algunas de pronto más laxas, pero todos los sectores del país se van a ver permeados por esta medida. Si inicialmente hablamos de 73 decretos, no sé cuántos puedan llegar a producirse en esta nueva etapa, pero muy seguramente para el empresario, para el sector social, para la economía, van a haber muchos más decretos, va a haber mucha expectativa, van a haber muchas dudas y creo que por eso, como tú lo anticipaste al inicio de este espacio, se van a generar muchos más espacios así de discusión, de debate y en los que se irán compartiendo como todas las situaciones que vayan surgiendo y que debamos ir implementando y a las que nos debamos ir acomodando según nos vaya marcando la pauta esta pandemia del COVID-19. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Vamos a responder entonces la última pregunta. Nos preguntaba, ¿este impuesto, con respecto al impuesto de solidaridad, aplicaría a los médicos contratistas de las ESIS que tengan honorarios superiores a 10 millones? Doctora Ana, le cedo la palabra. Bueno, la excepción efectivamente va encaminada a ese personal sanitario, pero que tenga que ver con la atención del COVID-19. Eso quiere decir que si esos médicos que tienen esos honorarios hasta por más de 10 millones no tienen nada que ver con la mitigación de este virus, en efecto deberían hacer el recaudo del impuesto. Si tienen que ver directamente con la prestación del servicio en la mitigación de este virus, no son objetos del impuesto del COVID-19. Esto incluido las Fuerzas Armadas. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Entonces vamos cerrando. Antes, nuevamente agradecerles por su asistencia, por permanecer con nosotros. De parte de la firma, nuestros mayores agradecimientos con respecto a su asistencia y a las futuras asistencias. Entonces, síganos en redes sociales, estaremos comentándoles acerca de futuras capacitaciones, foros, conversatorios que vamos a llevar a cabo. A nuestros clientes les hemos enviado un correo para que pues estos temas sean elegidos por ustedes y asimismo todo lo podamos aprovechar en beneficio de todas las industrias como tal. Entonces, no siendo más, nuevamente muchísimas gracias por su colaboración, doctora Ana, doctora Olga, muchísimas gracias por su participación. Esperamos entonces que tengan una feliz noche y que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, a todos por asistir. Muchas gracias.